Veamos ahora los ajustes de renderización. El render, como ya hemos estado viendo de forma muy general, se maneja en estos botones de aquí. Y este botón de aquí me crea un render de la escena que yo estoy viendo. Este sería un render y aquí hay diferentes controles. El primero y más importante es este de aquí y nos indica qué tipo de render va a utilizar Maya. En este caso está seleccionado un render para materiales Mental Ray y por ejemplo podemos probar con Maya Software. Si nosotros la elegimos, podemos guardar esta imagen que fue hecha con el Mental Ray para compararla con el Maya Software. Para guardar esta imagen damos clic en este botón de aquí y se guarda esta imagen. Vean que aquí se crea un scroll porque podemos estar cambiando de una vista a otra. Una vez que seleccionamos el Maya Software, presionamos este botón para hacer un nuevo render y nos muestre cómo se ve esta escena con esta opción de Maya Software. Damos clic y aquí está esta misma escena, pero utilizando el Maya Software como render. Si queremos compararla con la otra imagen, podemos dar clic sostenido y arrastrar esta barra y pasamos de una vista a otra. En esta parte de aquí nos muestra información en qué frame estuvimos posicionados para hacer el render, el tamaño de esta imagen 960 x 540 y qué tipo de render se utilizó. En este caso es el Maya Software y por ejemplo si yo cambio a la otra vista me muestra que es el Mental Ray. Y vean cómo cambian los elementos, algunas sombras por ejemplo se ven más marcadas, también los materiales, podemos ver aquí en la nariz como hay unos puntos de luz más marcados que en esta que se utilizó el Mental Ray. Vean que la textura del pelo también en el Maya Software se ve mucho más definida y con el Mental Ray se ve un poco borroso, no tan definido como el Maya Software. Podemos ir probando estas opciones para ver cuál es el que se adapta mejor a este modelado. Voy a probar con este Maya Hardware 2.0. Primero guardo el render anterior, que es el Maya Software normal, aquí lo vemos. Guardo esta imagen. Una vez que seleccioné el Maya Hardware 2.0, hago otro render con este botón de aquí. Y ahora tengo 3 diferentes vistas. Y puedo navegar entre ellas de la misma manera, dando clic sostenido y arrastrando este scroll o con estos botones de aquí. Es la misma escena con 3 diferentes tipos de render. El Mental Ray, el Maya Software y el Maya Hardware 2.0. Voy a utilizar este render para el exportado final porque podemos ver que la textura de la nariz está mucho mejor. Se ve realmente el texturizado, por ejemplo en el Maya Software simplemente se ve como si fuera una esponja. De hecho la textura se ve diferente a lo que nosotros queremos. Se ven solamente puntos de luz muy marcados y en el Mental Ray casi ni se percibe. Y podemos ver que el pelo de los 3, el Maya Hardware 2.0 es el que da mayor definición. Estos controles de aquí me ayudan a la exposición. Si yo veo, por ejemplo, muy oscura esta escena, puedo aumentar la exposición momentáneamente. Esto no va a pasar en mi escena si yo no lo cambio, si yo no creo, por ejemplo, más luces o aumento la intensidad de estas luces. Esta exposición simplemente es de referencia, pero me ayuda a ver detalles. Y yo veré si es necesario aumentar la intensidad de las luces para mejorar esta exposición. Pero esta exposición solamente es de previsualización. Este botón de aquí me sirve para hacer un render, pero de una zona en específico. Por ejemplo, puedo ir a mi escena y hacer un cuadro de selección. Y solo lo que esté dentro de este cuadro, que lo cree dando clic sostenido con el mouse arrastrando, se crea esta zona que yo quiero renderizar para no hacer un render de toda la escena. Porque tal vez solamente quiero ver cómo se comporta la nariz y el pelo
con otro tipo de render. Entonces puedo ir a este render y seleccionar, por ejemplo, el Maya Software de nuevo. Y ahora, en lugar de dar clic en este botón que hace un render de toda la escena, doy clic en este botón que hace el render de solo esa selección. Doy clic y vean cómo se ha creado un render diferente. Si yo doy clic fuera de esta selección, vean cómo se ve un pequeño recuadro. Aquí podemos hacerlo mucho más notorio. Vean cómo este verde aquí hay un cambio de tono. Precisamente porque solamente esta sección de la imagen está renderizada con el Maya Software. Y toda la demás escena, fuera de esa selección, está renderizada con Maya Hardware 2.0. Entonces estos son controles que nos ayudarán a elegir qué tipo de renderización voy a utilizar. Yo voy a dejar el Maya Hardware 2.0, es el que da mayor definición a los elementos. Puedo cerrar esta ventana o minimizarla y quedan guardados esos parámetros. Otra forma de modificar estos parámetros previos al exportado es en este botón de aquí. Si yo doy clic, aparece esta ventana que me permite seleccionar más características. Aparecen aquí el render que yo puedo utilizar, que son los que acabamos de ver. Y si se dan cuenta, está seleccionado el Maya Hardware 2.0 porque fue el que dejé seleccionado en el paso anterior. Y estas pestañas de información van a cambiar dependiendo de qué tipo de render voy a usar. Por ejemplo, el Mental Ray. Vean que tiene muchas más pestañas que el Maya Software, por ejemplo, o el Maya Hardware 2.0. El Mental Ray tiene mucho más pestañas. Esto se debe a que los materiales que crea Mental Ray a veces son más complejos. ¿En qué sentido? Si yo selecciono esta pestaña de calidad y voy aquí a Retracing, puedo modificar los reflejos que van a tener mis materiales. Aquí tengo un ejemplo de una escena con diferentes materiales. Podemos ver una especie de aro azul que en realidad es un material Mental Ray. Y esta escena es la misma que esta de aquí. Son los mismos materiales, tienen las mismas cualidades, pero lo que cambié en estos dos ejemplos fue cambiar estos valores de aquí. En el primero, donde no hay mucho detalle, bajé este valor a 0 y estos también. Al hacer el render me creó este tipo de imagen. Vemos que no hay ningún reflejo en ninguno de los elementos, solamente hay un brillo y esta textura que es textura de granito. Pero este material que es un Mental Ray, que es un cristal, no luce como tal. ¿Por qué? Porque en calidad eliminamos los reflejos. Después hice otro render con estos valores en 4 y estos valores en 3 y me dio como resultado esta imagen, que en comparación a esta tiene mucho más calidad y mucho más detalles. Este material de aquí ya se ve precisamente como un cristal y podemos ver reflejos de luces, reflejos en el material que utilicé como suelo y de hecho podemos ver que este material, como asemeja ser de cristal, pues actúa como el cristal modificando lo que se ve detrás de él. En este caso, como es circular, actúa como una lupa y hace una deformación visual de los elementos que están detrás de él, cosa que no sucede en este de aquí. Entonces podemos tener diferentes resultados modificando estos valores de render. Cuando hacemos cambios en estos valores de render no es necesario guardar esta configuración, sino que la configuración se queda en el último valor que yo asigne. Estoy utilizando el Mental Ray con valor de 4 y de 3 en los reflejos y doy cerrar y así va a quedar esta configuración. Si yo vuelvo a abrirla, vean que tiene las mismas características hasta que yo cambie, por ejemplo, a Maya Hardware 2.0 y si vuelvo a abrir, tiene el último parámetro que yo elija. Así que esto es, de forma general, el render en Maya.